Y hoy vamos a concluir esta segunda parte que estamos hablando del tema de la locura carismática. Segundo Corintios 11, sígame por favor en los versos 3 y 4. 3 y 4 dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que nos alumbre y nos dé el entendimiento, para que todo lo que vemos, entendemos, decisiones que tenemos que tomar, todo sea, Señor, basado a la luz de tu palabra, experiencias, prácticas, lo que sea, Señor, tenemos siempre que valorarlo y entenderlo y discernirlo conforme a lo que tú ya has escrito en tu perfecta palabra. Permítenos, Señor, que podamos afirmarnos siempre a esta sana doctrina, que nuestros sentidos no sean extraviados en forma alguna, porque sabemos que Satanás está al acecho especialmente contra todo tu pueblo, a fin de desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Señor, que siempre tengamos ese discernimiento, esa sabiduría y esa experiencia personal de tener esa comunión con tu Espíritu Santo, experimentar tu evangelio cada día y también depender del poder de tu Espíritu Santo para vivir la vida victoriosa en Cristo. Padre, rogamos el perdón de nuestras ofensas, que limpies todo nuestro ser de cualquier estorbo, de cualquier distracción, y que tu palabra nos siga edificando para que te glorifiquemos en todas las cosas y llevemos fruto en toda buena obra. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver las falacias o los errores, algunos, ¿verdad? No todos, porque son muchos, del movimiento carismático. Déjame decirle en primer lugar que en estos tiempos hay un falso avivamiento, un avivamiento espiritual, entre comillas, pero este falso avivamiento espiritual obviamente no es bíblico. Una cosa es que digan en este tipo de congregaciones: tenemos un avivamiento por la multitud que tiene en sus templos, por falsas señales. Ellos dicen: esto es el avivamiento. Cuidado, hay que discernir todo espíritu, como dijo Juan: amados, no creáis a todo espíritu que se os presente, se va a pretender engañar y llevar al pueblo de Dios a una apostasía, que es el abandonar la fe correcta, la fe verdadera, lo que está en la palabra. Y este falso avivamiento, lamentablemente, a través de este movimiento carismático y de algunas iglesias pentecosteses, no todas, ¿verdad? Hay algunas iglesias pentecosteses que todavía sobreviven y tienen buena doctrina, y no podemos decir que no sean cristianos, pero pues con algunas interpretaciones incorrectas. Aclaro otra vez, no todos en el movimiento carismático son inconversos. Hay un número, yo creo, reducido de creyentes, ¿verdad?, que ahí están y que Dios los tendrá que llamar de alguna forma. Espero compartirles al ratito un testimonio, espero que no se me olvide, de alguien que fue uno de los propagadores de este movimiento carismático, y él da su testimonio pues de cómo el Señor le abrió los ojos, le quitó la venda que tenía, y verdaderamente ahora después se convirtió a Cristo, después de tantos años de estar predicando el otro evangelio que del cual nos habla aquí el apóstol Pablo. Bueno, por ahí me recuerdan, por favor. Este avivamiento está desviando a muchos creyentes auténticos y sinceros, porque pretenden sorprender o maravillarnos, ¿verdad?, con sus multitudes. Y tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo, y en el versículo 14, versículos 13 al 15, dice aquí: porque estos son falsos, punto, muy claro, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no se sorprendan, nos dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, Satanás tiene siervos, ¿verdad? Falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos misioneros. Dice aquí, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es un movimiento muy peligroso, ¿verdad? Que trae pues una apariencia de piedad, y aunque dicen hablar de la Biblia y aunque traen una Biblia bajo el brazo, pues eso qué, ¿verdad? Satanás puede traer las versiones bajo el brazo que él quiera y qué con eso. Entonces, primer error que vamos a compartir es lo que se llama la confesión positiva, ¿verdad? Ellos dicen, tú tienes que hablar solamente palabras positivas, y es lo que se conoce como tú decláralo y recíbelo. O sea, lo que tú declares con tus palabras, eso es lo que vas a recibir. Ahora, hermanos, recuerden que el movimiento carismático tiene toda una ensalada doctrinal. Hay parte de la Biblia, pero tiene muchas doctrinas de la nueva era, místicas, de la metafísica, de supersticiones y de chamanes. O sea, es toda una revoltura la que tienen ahí. Y claro, la aderezan con algunos versículos de la Biblia para que sepa algo a bíblico, ¿verdad? Entonces, por eso engatusan a la gente, le engañan, diciendo sí es la palabra de Dios. Entonces, esta cuestión de decir usted declárelo y recíbalo y lo va a obtener. Le enseñan a la gente a hacer una especie de conjuros, de frases mágicas, de pronunciar las palabras correctas y positivas. Hacen mucho énfasis en la fe, porque dicen que es por la fe que uno va a obtener lo que uno está hablando o declarando. Y en realidad lo que están haciendo es darle un poder mágico a la palabra hablada. Eso es metafísica. Ellos dicen, yo poseo lo que confieso con mis labios. Y toman versículos aislados. Recuerde que siempre las herejías provienen o de grandes énfasis desmedidos de algún texto de la Biblia, o de un versículo sacado de su contexto. Si usted saca cualquier versículo de la Biblia de su contexto, usted puede dar la interpretación más chueca que se le ocurra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, toman de aquí Proverbios 18:21, y ellos dicen de aquí, según ese texto, la muerte, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ellos dicen, ya ve, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Luego entonces las palabras tienen poder, ¿verdad? O para traer vida, o para traer muerte, o para crear algo. No, un momentito. El único que cuando habló, dijo algo, emitió una palabra y algo fue creado de la nada, es Dios. Nada más, ¿verdad? Pero como ellos tienen en sus enseñanzas que los creyentes son diositos, ¿verdad? Que son Dios, pero en pequeño también. Entonces dicen, usted como es un Dios también. Ahora, eso es de la nueva era, pero lo introdujeron ahí en el movimiento carismático. Entonces dicen, usted tiene el poder de crear con su palabra aquello que habla. Entonces, si usted dice, quiero una casa en las lomas, declárelo y con fe, y lo va a recibir. Ahora, ¿a qué apela este movimiento? Apela a la codicia, apela a la avaricia. Por eso tiene tanto éxito numérico, ¿verdad? Porque apelan a lo material del hombre, a las necesidades humanas. Entonces, pues, como dicen, ¿a quién le dan pan que llore? ¿No? Pero con esos falsos argumentos, entonces están desviando a la gente. Ahora, ¿qué significa realmente este texto? Bueno, que lo que yo hablo va a traer consecuencias. Eso es lo que dice. No que yo voy a crear algo, ¿verdad? Y que yo diga, yo voy a tener un negocio de millones de pesos y lo declaro y lo confieso y lo decreto. No, cuidado con todo eso, ¿verdad? Hay muchos libros de la nueva era que están publicando eso. Bueno, ahora, ¿qué significa? Cuida tus palabras, cuídalas, eso sí, porque si tú estás, por ejemplo, hablando mal de alguien, siempre estás murmurando, estás creando chismes, pues vas a tener problemas. Tarde que temprano se van a descubrir tus palabras, ¿verdad? Ahora, si en cambio tus palabras son para animar, para traer bendición a los hermanos, para edificar, para consolar, para guiar, para dar sabiduría, pues habrá un fruto de bendición en aquellos a los cuales tú le estás compartiendo una palabra del Señor. Pero es muy diferente eso a decir, tus palabras van a crear lo que tú desees. Ok, en ese mismo punto de la confesión positiva, ellos hablan de los decretos. Ahora, usted quizá ha escuchado en programas de radio o en televisión que está muy de moda entre la gente del mundo. Hoy dice,
di tu decreto para este día y si tú lo hablas, ese decreto se te va a cumplir. Ahora, hermanos, ¿qué es un decreto? Un decreto es dar una orden para que algo se cumpla. Esa es la definición. Un decreto es dar una orden para que algo se cumpla. Ahora, por ejemplo, hablando humanamente, hay quien tiene la facultad de emitir algunos decretos, sí, por ejemplo, los presidentes, ¿verdad? Pueden emitir, dentro de sus facultades que le otorga la ley, emitir ciertos decretos para que haya algunos cambios en ciertas leyes, para que haya algunos acuerdos en tal o cual cosa, en tal o cual cosa política, etcétera. Pues son decretos en ese sentido. Pero esa es una cosa y otra es muy diferente a decir, yo decreto, ¿verdad? Como creyente o como hijo o hija de Dios, que yo decreto que este día voy a tener éxito, yo decreto que este día mi familia es protegida por Dios, yo decreto finanzas sanas, yo decreto alcanzar mis metas este día, yo decreto, etcétera, ¿verdad? Es muy distinto. O sea, le crean algo mágico a las palabras y piensan que los decretos se cumplen. Eso no es sino simple y sencillamente estarse sugestionando, ¿verdad? De manera positiva, obviamente. Pero bueno, entonces cuidado con los decretos. Hay algunos de estos líderes que se han atrevido a cada principio de año a emitir sus decretos por mes. Uno de ellos es Ronnie Chávez y de ahí un montón. Yo decreto para el mes de enero bendición y vida abundante. Febrero, yo decreto salud para todas las familias. Marzo, y así se la pasan como Walter Mercado, ¿verdad? Que ya no hay mayor diferencia. Pues espérame tantito, ¿de qué se trata? Entonces, si yo ya voy a decretar, entonces, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Ahora, el movimiento carismático ya no ora, ellos decretan. Ellos ya no están, Señor, yo te ruego, yo te suplico, yo te pido conforme a tu voluntad. Y hermanos, el pedir a Dios algo conforme a su voluntad no es falta de fe. Es decir, pues a fin de cuentas es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿o no? En la oración modelo. Padre Santo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero ahora estas personas ya no piden, ya decretan, o sea, ya ordenan, ya mandan y dicen, pues Dios nos dio autoridad. A ver, eso no es la autoridad que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado. Y si usted va a decretar, entonces significa que usted ya está dando órdenes y que usted ya está en un nivel divino, ¿verdad? De emitir decretos y de que estos se cumplan. O sea, ya le están asignando una capacidad de ser Dios. Por eso muchas de sus doctrinas tienen que estar ahí para que funcione lo que ellos están proclamando. Son varias doctrinas que se van todas encadenando y entonces ya forman bien su sistema para que mantengan a la gente engañada. Ese es el punto. Ahora, hermanos, ellos dicen, pues nosotros decretamos que voy a tener, y aparentemente uno dice, ay, qué gran fe tienen. No, no tienen una gran fe, es una gran arrogancia. Porque el único soberano y el único que emite decretos es Dios, punto. Daniel 4:25, le doy el fundamento bíblico para que veamos en parte algo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es el único soberano. Nosotros somos siervos, mis hermanos, pero ellos dicen, yo decreto, como que ya le están dando órdenes a Dios. Cuidado, pues ¿cuándo le vamos a dar nosotros órdenes a Dios? Daniel 4, versos 25. Ok, Daniel 4:25 dice aquí la escritura entonces que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él habla de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces, Dios? ¿Qué estás haciendo? Él es soberano. Deuteronomio 4:35. No, 4:25. Ahorita vamos al 35. Ok, están despiertos, ya me di cuenta, eso es bueno. Bueno, Daniel 4:25. A ver, Daniel 4:25. Daniel 4:25. Vamos a Daniel 4:25. Vamos a Daniel 4:25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias. Le está hablando el Señor al rey Nabucodonosor, que se ensoberbeció. Él era el rey más grande de su época, tenía el imperio más grande y se ensoberbeció y se quiso poner en el nivel de Dios, ¿verdad? Entonces aquí le va una disciplina del Señor a este rey Nabucodonosor de Babilonia. Le dice aquí, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada,
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, o sea 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Quién tiene el dominio? Dios. No es el ser humano, mis hermanos, es Dios. Pero en el momento carismático le dan esa facultad al ser humano, decir, tú tienes dominio, ¿verdad? Y confunden con el dominio que le dio el Señor en Génesis a Adán. Ya lo desvirtúan completamente. Okay, ahora sí, Daniel 4, verso 35, verso 34 y 35, más al fin del tiempo, o sea, pasaron los 7 años de disciplina, ¿verdad? Y dice aquí, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, por la eternidad y por la eternidad y por la eternidad. Ok, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso es la soberanía de Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios, ni podemos exigirle a Dios. Y antes de pasar al siguiente punto, que es similar a este, que habla en cuanto a las falsas sanidades, había por ahí ellos le llaman salmistas a los cantantes cristianos, ¿verdad? Llamado Julio Melgar. Y él, pasan ahí, grabaron a una profetisa carismática, a la cual le dio cáncer. Entonces llega este salmista, que también era pastor, y le dice, yo declaro sobre ti que tus nietos van a contar lo que tú estás enseñando, y tú vas a vivir para verlos, etcétera, etcétera. Y a las 2 semanas fallece esta profetisa. Punto. A ver, ¿dónde están tus declaraciones y tus decretos? Y luego, como al mes, a Julio Melgar le da cáncer. Y entonces comienzan a hacer una serie de conciertos y reuniones de oración y campañas de oración para que Dios lo sanara. Y aquí hay un cantante por aquí muy famoso que hace muchos cantos de alabanza. Y se me va su nombre, trato de recordarme, pero él pasa al frente del púlpito y este cantante ora sobre Julio Melgar. Él le dice, yo declaro que tus nietos van a seguir escuchando tus alabanzas y que vas a sanar y Dios te va a sanar. Y luego hay otra cantante que se junta ahí en ese circulito y escuchen lo que dice esta señora. No puedo decir que es cristiana, y dice, Dios, no admitimos un no por respuesta. Así se las gastan. O sea, en otras palabras, o lo sanas o lo sanas. O sea, ya dándole órdenes a Dios. Y estuvieron orando todos los carismáticos, y hay un montón de los conocidos de ese medio ambiente declarando y haciendo sus profecías, y Dios, yo declaro sanidad sobre tu pueblo, todo eso. A los 2 meses fallece. Y de los que oraron por él, ni uno dijo pío, todos calladitos. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa entonces con la salud y con ese tipo de situaciones? Cuando dice Santiago, mis hermanos, cuando hagan planes o cuando estén haciendo algo, mejor digan si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Santiago 4:13, aquí dice Santiago, si tú estás planeando hacer algo, lo que sea, ¿verdad? Dice Santiago 4:13, o sea, ten cuidado con la altivez, ten cuidado con decir yo las puedo todas. A ver, sé humilde, no te pongas en una altivez porque tienes ciertos talentos, ciertas habilidades, o sé humilde siempre. Santiago 4:13, dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos, o sea, haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis
en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Punto. Ahí está el asunto. Entonces el movimiento carismático se ha vuelto soberbio, ¿verdad? Y la gente pues le encanta eso, tener certeza de que lo que hable, de lo que proclame, eso se le va a cumplir. Por eso tiene mucho éxito numérico este movimiento, porque le están alimentando el ego y la avaricia y la codicia a la gente. Ok, número 2, aparte de la confesión positiva, otro error u otra falacia, son las falsas sanidades. Ellos afirman que los cristianos no tienen por qué estar enfermos, que todos los cristianos deberían de estar sanos. Y toman fuera de contexto Isaías 53, 4 y 5, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando Isaías? Porque este versículo lo citan con mucha frecuencia. Isaías 53, 4 y 5. Y dice aquí, Isaías 53, 4 y 5, está hablando del Mesías. Ajá. Isaías 53 está relatando años antes lo que le iba a pasar al Mesías, a Jesucristo. Su sufrimiento, su padecimiento, pero el énfasis es todo lo que Cristo va a sufrir y padecer e ir a la cruz es para la salvación, no para que tengas salud física, es para que salve tu alma de la condenación y de la perdición eterna. Ese es el contexto. Ahora sí, Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó él, Cristo, el Mesías, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras, ahí está, rebeliones o pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no habla aquí de una curación física, fuimos nosotros sanados de el alma que estaba muerta, del espíritu que estaba muertos y que nos permite ahora tener comunión con Dios, vida eterna, y entonces sí, mis hermanos, un cuerpo perfecto, eterno y glorificado. Ese es el contexto. Pero se toman de ahí y dicen, y por tu llaga fuimos curados, Señor. Entonces yo reclamo esa promesa y quítame esta enfermedad. Eso no es lo que dice el texto. Entonces es muy fácil torcer. Y sabe usted, hay millones de carismáticos decepcionados, pero ahí siguen. Porque no sanan, porque no les funciona. Pero entran otras de sus artimañas. ¿Y qué dicen los carismáticos? ¿Sabes por qué no has sanado? Porque te falta fe. Pues sí, con eso la libran fácil, o sea, no son nada tontos. No sanas por incrédulo, no sanas porque te falta fe, porque tienes poquita fe. Si tuvieras de veras una fe grande, sanarías. No, nada de eso, hermanos. Ahora, el pecado, en un sentido general, sí, la enfermedad, en un sentido general, sí es consecuencia del pecado, pero de la humanidad. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, no había pecado, no había enfermedad. Entonces, ¿cuándo entró la enfermedad? Cuando entró el pecado y la desobediencia de Adán y de Eva. Ok. Pero eso no significa que cada enfermedad que lleguemos a tener es consecuencia de algún pecado que tengamos. No, hermanos. Usted sale, al rato le da un aguacero y le da un resfriado, le da tos. Bueno, pues no fue su pecado, o sea, eso es ilógico. Ahora, hay otras enfermedades que sí son consecuencia de pecados, sí, también. Eso es cierto, ¿verdad? A veces el descuido, está uno tome alcohol, y está uno fumando, y está uno comiendo grasa picante, y un montón de cosas, y al rato anda con una gastritis, con una colitis, pues, producto de su pecado. ¿Por qué? Porque no cuidó, no tuvo el dominio propio de alimentarse correctamente. Y hay hermanos que están padeciendo constantemente porque no tienen dominio propio, comen todo menos lo que le dijo el doctor. Sí, hermanos, entonces es cuestión también de dominio propio para mantener nuestra salud. A usted le pueden dar toda la farmacia encima, pero si no cuida su alimentación, pues de nada le va a servir casi. ¿Sí me explico o no? Bueno, así es que el punto es de que hay enfermedades, sí, consecuencia del pecado de uno, ¿verdad? Quizás por ahí andaba alguien de promiscuo y andaba teniendo relaciones sexuales con un hombre por aquí, otra mujer por allá, y una de esas, boom, ¿verdad? Lo infectaron, pues sí, fue tu pecado, obvio, ¿verdad? Y hay otras situaciones que van por ahí. Pero mis hermanos, no Dios tiene obligadamente por qué sanarnos.
Pablo tenía una espina en la carne. Y él dijo, 3 veces le he rogado a Dios que me quite este aguijón en la carne, y lo que el Señor me respondió es, bástate mi gracia, punto. No lo sano. Pero ¿qué le dijo Dios? Te voy a dar mi gracia, para que en tu debilidad seas fuerte en Cristo. Así es. Yo creo que la gran mayoría de las veces, mis hermanos, Dios nos sana, claro que sí. Y déjeme decir algo, yo creo en un Dios que hace milagros, claro que sí. Eso que ni lo dude. Pero de eso, hermanos, a que diga, aquí le traemos al hermano que tiene el don de hacer milagros, el hermano que cura, eso es una aberración, cuidado. Eso no es cierto. Si tenemos alguna enfermedad, tenemos que orar unos por otros. La iglesia oramos por el hermano, por la hermana que tiene un problema de salud, etcétera, tenemos que orar. Y si en la soberanía y en la sabiduría y en la misericordia de Dios está sanar a alguien, amén. Y si en su soberanía y en su sabiduría Dios no dispone sanar a alguien, sino llevarlo a su presencia, amén. Así es. No tenemos por qué exigirle a Dios, no, a fuerza, Señor, no me lo quites, no permitas que se vaya, pues. Claro, anhelamos nosotros a nuestros seres queridos, pues que estén con nosotros, es natural, pero hermanos, el cristiano debe de entender ahora esa enseñanza. Dios es soberano y Dios actúa lo mejor para su gloria y para nosotros también, sus hijos, ¿sí? Porque ahora traen invitados de otros lugares y que venga a ver aquí al gran sanador y le va a dar su milagro y traiga a ver, espérame tantito, supuestos gente con parálisis. A ver, hay ocasiones en las cuales sus parálisis son consecuencia de enfermedades psicosomáticas. O sea, a veces la gente está tan estresada, ha acumulado ira, ha acumulado rencor, ha acumulado ciertas cosas que ya le afectó en alguna parte su organismo. Eso es muy cierto. Entonces, cuando oran, hacen una especie de catarsis, bueno, pues sale todo eso que tenían ahí acumulado, ¿verdad? Y se les quita esa situación que lo estaba paralizando. Dicen, milagro. Pues fue una catarsis, en donde echaste toda la amargura y el veneno que traías por ahí, salió, ¿verdad? Y entonces recuperas en parte la salud. Pero cuando hay realmente una persona, por ejemplo, que tiene parálisis, a ver, ahora, una vez yo recuerdo, había un pastor por ahí del Centro de Fe de Tacuba y pasaron un programa demostrando que sí, que había un milagro ahí. A ver, trajeron una señora paralítica y viene este pastor y comienza a orar y a gritar y las sanas, y la pobre señora apenas si logró levantarse, pero se le doblaban sus piernitas como a Bambi, ¿verdad? Y pues no podía caminar. Y qué vergüenza, ¿verdad? Porque dijeron, sí, Dios sane. ¿Cuál sanó? La pobre señora se tuvo que sentar. Nada más queman el evangelio. Ahora, hermanos, si Dios quiere sanar a un paralítico, lo puede hacer. Pero lo puede hacer, no se necesita traer un show y a un sanador que más bien es un chamán, ¿verdad? Y tener ahí todo un espectáculo y música y himnos y gritos y oraciones. Espérese, vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Busque, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Aquí tenemos un caso, ¿verdad? Juan, capítulo 5, y aquí tenemos a un paralítico, ¿verdad? Lo que se llama el paralítico de Betesda. El problema, mis hermanos, es que por ahí se mete muchas veces este movimiento herético a través de la salud. Ahora, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué estos carismáticos, estos sanadores, por qué no se van, por ejemplo, aquí al Hospital de la Luz, que está por el Metro Revolución, con las personas que tienen problemas de vista y que están ciegos? ¿Por qué no van ahí y se ponen a orar? Pregunta. ¿Por qué? Porque todo lo que arman en un auditorio es todo un show montado para predisponer a la gente. Y normalmente sus testimonios dicen, yo tenía un dolor aquí, yo tenía una migraña y ya desapareció. Tómense un Sedalmer y en 3 horas se le va la migraña. O sea, ¿qué con eso? Pero realmente un milagro es, a ver, aquí le traemos un ciego, ¿verdad? O váyanse a ese hospital y pónganse a orar y que devuelvan la vista, a ver si es cierto. O váyanse a un leprosorio, donde están los leprosos, con la carne viva y ya pudriéndoseles y con un olor tremendo. Vayan y sanen a uno, a ver. Pues no, ¿por qué? Porque todo es un show, es un espectáculo. Pero la gente se siente atraída con la esperanza de que, ojalá y que sí sane aquí. Cuidado, hermanos.
Cuidado, no se deje usted guiar por todo el marketing y toda la publicidad que hace. Entonces Juan 5 dice aquí que, verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, esa enfermedad sí era por causa del pecado, como vamos a ver más adelante. Bueno, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, observe, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vaya. Tenemos aquí varias observaciones interesantes. Ok, número 1, Jesús no sanó a todos. ¿Está de acuerdo? Dice que había una multitud. Ahora, ¿qué prometen los carismáticos? Traigan a todos sus enfermos y todos sanarán por el poder del Espíritu Santo. Aquí había una multitud y Jesús solamente sanó a uno. Punto. Fue lo que él quiso y tan. En otras ocasiones, hay otros relatos en los evangelios en donde sanan a muchísima gente. Está bien. Pero aquí la enseñanza es, número 1, Jesús no sanó a todos, ¿verdad? Ok, luego, Jesús solamente le preguntó, ¿quieres ser sano? No le dijo, ¿tienes fe? Observe. Es más, era inconverso, para empezar. No le dijo, ¿tienes fe? Le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Bueno. Y el Señor le sanó al instante. No le dijo, tienes que estar 40 días en ayuno, ¿verdad? Y ve aquí a la campaña de sanidad, o tienes que tomar un curso sobre milagros, tienes que hacer que tu fe crezca, o que venga el ungido del Señor para que imponga las manos sobre ti, o algún conjuro especial, o déjame hablar en lenguas primero para que te da. Nada de eso, mis hermanos. Sencillamente la gracia soberana de Dios. Fue todo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y a propósito, este pasaje fue uno de los que impactó, y ahora sí les comento lo que les iba a decir. ¿O han escuchado por lo menos de este señor Benny Hinn? ¿No? No me digan. Bueno, Benny Hinn es un carismático, supuesto sanador, tiene muchísimos años, es mundialmente conocido en todo el ambiente pentecostés carismático, llena estadios este cuate, ¿verdad? Pero tremendo. Es el que se quita el saco, lo lanza y se caen las personas y se van para atrás. Se llama Benny Hinn. Bueno, él tiene una iglesia en Miami, vive allá. A fin de cuentas es un charlatán. En sus famosas cruzadas de sanidad llevaba a un sobrino, tendrá no sé 30 y tantos años o cerca de los 40 años, y lo llevaba en todas las campañas. Entonces, este movimiento de carismático se llama Palabra de Fe, o se llama también el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Y ese es uno de sus principales proclamadores. Bueno, total, por una serie de circunstancias, mis hermanos, que obviamente son situaciones divinas que Dios usó en su misericordia, fue preparándole el camino al sobrino de Benny Hinn, hasta que en un momento dado Benny Hinn conoció a una chica cristiana, realmente cristiana, ¿verdad? Y pues, al estar platicando y al estar conviviendo, pues él le enseñó, pues tienes que hablar en lenguas, y la llevó a una iglesia carismática, y total que la muchacha cristiana pues nunca habló en lenguas. Entonces eso a él lo sacó un poquito de onda, ¿verdad? Como se dice. Y luego platicando más, estuvieron estudiando la Biblia, llegaron a un versículo en donde dice el apóstol Pablo, pregunta, en 1 Corintios 12, ¿hablan todos en lenguas? Está preguntando Pablo eso, porque había ese problema en la iglesia de Corinto, y él se quedó impactado con ese texto. Dice, o sea, no tienes por qué hablar en lenguas realmente.
O sea, poco a poco el Señor le fue abriendo los ojos al sobrino de Benny Hinn, que iba a sus campañas y estaba en todo su movimiento, sabía todo el teje y maneje. Y luego dice que pues realmente él fue llevado a un pastor cristiano de sana doctrina, le explicó bien el evangelio y este sobrino de Benny Hinn se convirtió a Cristo realmente. Abrió los ojos y se dio cuenta del evangelio falso en el cual él estaba involucrado. Y un día le tocó a él, porque estaba preparando para ser pastor después, ¿verdad? Estaba leyendo este capítulo 5 de Juan, cuando le prestaron un comentario de un pastor muy conocido en Estados Unidos, de John MacArthur, en donde John MacArthur explica este texto y se queda sorprendido cuando vio la forma en que se realizó este milagro. Y vino a confirmar que todo lo que estaba creyendo pues era una falacia. Entonces, mis hermanos, ahora claro, ha discutido mucho con su tío. Ahora su tío Benny Hinn ha tenido que doblar un poco las manos, pero él dice que ya va a dejar el evangelio de prosperidad, pero yo tengo mis reservas, ¿verdad? Y a ver si es cierto. Cuidadito. Ok. Y el punto también es esta situación, mis hermanos, que proclaman obviamente esto es su principal atractivo, la sanidad. Y ponga su mano aquí y ore por su enfermedad y Dios le va a sanar. Y la gente lo hace, pero pues nanay, ¿verdad? Nada de eso es realidad. Bueno, ¿qué diríamos de los falsos milagros? Mateo 7:21. Jesús lo dijo muy claramente. Mateo 7:21, que iba a haber gente religiosa, la cual iba a hablar en nombre de Cristo, iban a usar el nombre del Señor para hacer sus supuestos milagros. Ok, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el punto. O sea, ¿soy obediente al Señor o nada más ando ahí en todo el show religioso y en toda la pose? Hermanos, pose religiosa hay mucha apariencia, pero el punto central para Dios es, ¿estás haciendo mi voluntad? Ok, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué contundente y qué claro es este texto. Falsos milagros, supuestas apariciones de ángeles, supuestas resurrecciones, el fenómeno de lo que se llama la risa santa, que llega el predicador y toca a un hermanito de los que están ahí y comienza a reír y a reír y a reír y a reír y se cae al piso y sigue riendo, le llaman la risa santa. Dicen, ese es el gozo del Señor. Bueno, las caídas en el espíritu, ¿verdad? Que cuando les ponen, se van para atrás. Nunca usted verá un texto o una instrucción de Pablo o del Señor Jesucristo o de los apóstoles que digan, hermanos, cáiganse para atrás. Nunca. Al contrario, dice Pablo, andad en el Espíritu. Qué diferente, ¿verdad? Muy fácil que una persona se desmaye y diga, la mano del Señor, el poder de Dios. A ver, no. Pero cuando te levantas, a ver, ¿cómo andas? Cuando te levantas, ¿cómo vives en la semana? En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Este es el punto. ¿Estás andando en el Espíritu? ¿O solamente le estás haciendo fakir? ¿No? Las llamadas supuestas unciones especiales, ellos dicen, pacta con Dios, y hay este señor Guillermo Maldonado, que es ¿cómo se dice? Un embaucador de primera en Miami también. Y él dice, yo tengo la unción de hacer que tus deudas económicas se cancelen y que te hagas rico. Ven aquí y yo impongo las manos sobre ti. Hermanos, pues ¿quién no quiere que se le cancele su deuda? ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto debe usted en su tarjeta de crédito? ¿Cuánto le debe al banco? ¿Cuánto debe por ahí a sus vecinos? Bueno, pues ¿quién no quiere que ya no tener deudas? Entonces es muy atractivo. Sí, ven al Señor y tu deuda será cancelada. Pero la gente ahí va, ¿verdad? Le gusta eso a la gente. Y la otra cuestión, el fetichismo. ¿Qué significa eso? Que le asignan un poder especial a ciertos objetos ungidos.
para proteger o para atraer una bendición abundante. Ellos tienen para ahí, mande una ofrenda de unos cuantos dólares y le mandaré la toalla ungida. Hay una profetisa también, apellida Maldonado, que hace cuadros y hace arte. Y aquí tengo un arte bíblico y si tú lo compras traerá protección angelical a tu casa. Y la gente ahí van. Y, hermanos, es increíble todo lo que están haciendo y más increíble lo que la gente está creyendo. Las llamadas maldiciones generacionales, Éxodo 25. Ahí tuercen la escritura, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿por qué no progreso en mi vida? ¿Por qué tengo esta situación? Y ellos dicen, tienes una maldición generacional que heredaste de tu tatarabuelo, de tu abuelo o de tu papá y se transmitió. Ahora, tuercen este texto de Éxodo 25 en donde dice Dios en Éxodo 25 que está hablando de los 10 mandamientos, pero dice aquí, no te inclinarás a esas imágenes, ¿verdad? Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, observe, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 1, aquí no se está hablando de ninguna maldición generacional, ni que Dios haya dado una maldición generacional. Dice que Él visita hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa, mis hermanos, no es que mi papá me está heredando una maldición y si él, por ejemplo, fue un adúltero, pues yo también voy a ser un adúltero, o si él fue un ladrón, me va a heredar esa maldición y yo voy a ser un ladrón en automático, o si él tal o cual cosa, ¿verdad? No, lo que dice es, lo que hacen los padres tiene consecuencias, o para bien o para mal, ese es el punto. Entonces, papás, todo lo que hagamos va a repercutir en el ambiente familiar, eso sí, pero una cosa es una maldición generacional que se hereda porque Satanás está transmitiendo maldición generacional, no, y otra cosa es que por mi mala conducta, mi mal testimonio, mi mal estilo de vida, yo les esté inculcando a mis hijos con mi estilo de vida patrones o hábitos nocivos, pecaminosos o disfuncionales, como le quiera llamar, o tóxicos. Es otra cosa. Por ejemplo, si en casa, ¿verdad? Los papás o uno de los dos están fume, pues hay una gran probabilidad de que los hijos también al rato quieran fumar. Si los papás están toma y cumpleaños toman, el día de Reyes toman, el 24 de diciembre toman, el día de la mamá toman, el día del papá toman, el día del niño toman, y pura tomadera el del transcurso del año, lo más probable es que los hijos tengan esa propensión o inclinación a tomar. Y como es un montón de cosas, si en casa los papás tratan de arreglar las cosas a gritos y todo el tiempo están gritándose, insultándose y diciendo majaderías, ¿cómo creen que van a responder al ratito los hijos cuando se casen? Igualito. Eso significa que estamos heredando un patrón pecaminoso, pero no una maldición, ¿verdad? Que va a llegar hasta la tercera y cuarta generación. No. Si en la primera generación, mis hermanos, tuvimos una muy mala vida en casa, ¿verdad? Por X o Y, lo que sea, cuando usted viene a Cristo como hijo, y usted se entrega a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, a partir de ese momento, ese creyente puede romper con el poder de Dios ese patrón nocivo que aprendió en casa, ¿verdad? Y entonces va a tratar en un futuro a su futura esposa o a su futuro esposo de manera diferente. Van a arreglar las cosas diferentes, van a cambiar sus vicios y sus malos hábitos, porque ahora en Cristo la gracia del Señor nos permite superar. Pero cuando hay esta creencia de las maldiciones generacionales, ¿cómo lo tratan ellos según esto de arreglar? Venga a un culto de liberación y vamos a romper maldiciones generacionales. No, por ahí no va el asunto, no tiene nada de eso en la Escritura. Ahora dice Ezequiel 18:17 que los hijos no morirán por los padres. Ese era el malentendido que estaban diciendo ellos. Si tu papá fue de lo peor, tú vas a morir por causa del pecado de tu papá o de tu mamá. Ezequiel
18, verso 17. Ezequiel 18, 17. Bueno, aquí dice entonces que Ezequiel 18, 17. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. ¿Se da cuenta? Entonces los hijos no heredamos la maldición del papá, ¿verdad? Ahora, ¿hay consecuencias? Sí, pero es muy diferente a que yo tenga que morir por causa del pecado de mis padres. Y dice aquí Ezequiel, no, dice, han malinterpretado ese texto de Éxodo 25, verso 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos, dice el Señor, y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, que es lo que está enseñando la Biblia, lo que siembras, tú lo cosechas, ¿verdad? En tu propia vida. Ahora, obviamente sí hay que tener cuidado con lo que hacemos para que no traiga malas consecuencias a nuestros seres queridos. Y para concluir, mis hermanos, en Jeremías 23, las falsas visiones, las falsas profecías. Jeremías 23, para que vea que esto no es nuevo, ya desde aquel tiempo pues ya había carismáticos entre el pueblo de Israel. Jeremías 23, 28. Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Observe, a ver, ¿ya lo encontraron? Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, pues cuente su sueño, porque es tu sueño. Dice, pero aquel a quien fuere mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Ahora, ¿qué es lo que tiene el movimiento carismático hoy? Mucho. Yo tuve un sueño, yo tuve una visión y te voy a declarar la interpretación de esta visión. O sea, ya también interpretan sueños. Hermanos, pura magia, puro ocultismo. ¿Qué tiene que ver, pregunta el profeta Jeremías, Dios a través del profeta? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es entonces andar? A ver, dígame, ¿qué le reveló el Señor a usted para mí? Póngase a leer su Biblia. Deje de estar tantas horas en la tele o viendo otros distractores. Y póngase a ver la palabra del Señor para que adquiera sabiduría y discernimiento. Mis hermanos, pues aquí esto fue solamente una probadita de lo que hay por detrás de todo este movimiento, que es un movimiento no solamente herético, sino peligroso. Tenemos el Evangelio verdadero de Cristo, tenemos su Espíritu Santo que habita en nosotros, y tenemos al verdadero y auténtico Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario, murió por nosotros, resucitó para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y para que nosotros le sirvamos como lo que Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos discernir, Señor, siempre cualquier espíritu que quiera, por muy atractivo que parezca, que quiera, Señor, seducirnos o desviar nuestros sentidos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Señor, que estemos siempre anclados a tu verdad, tu palabra es verdad. Y Espíritu Santo, que mostremos
no esas manifestaciones falsas que este movimiento quiere proponernos, sino que mostremos tu fruto, un fruto en santidad, en temor de Dios, en amor, en gozo, en paz, en todo tu fruto, Santo Espíritu. Que seamos sensibles a tu palabra. Tú nos guiarás siempre a la verdad, a lo que ya está escrito en la palabra, en la Biblia. Y que podamos, Señor, sujetarnos con gozo a tu soberanía, pues tú sabes siempre qué es lo mejor. Y que en aquellas pruebas de la vida, mi Señor, cualesquiera que éstas sean, a veces algunas pérdidas de lo que sea, que aprendamos, Señor, mejor a depender de tu gracia abundante, de tu gracia poderosa, de tu gracia transformadora, de tu gracia que nos consuela, de tu gracia que nos fortalece en Cristo. Que, Señor, no seamos soberbios ni altivos, sino que siempre aprendamos a ser mansos y humildes ante tu palabra y a buscar tu gloria más que nuestro propio beneficio. Porque a fin de cuentas, Señor, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, perdona que a veces nos gana la codicia, la avaricia, el egoísmo, la carne. A veces, Señor, permitimos que el mundo nos deslumbre. A veces nos desesperamos y somos incrédulos. No sabemos esperar tu respuesta, que es perfecta y sabia y lo mejor. A veces, Señor, nos desesperamos porque somos débiles. Pero ayúdanos, Padre Santo, a entender y a creer que siempre tus decisiones soberanas son lo mejor. Y que nosotros, como tu pueblo y como tus hijos, entendamos que tú tienes un camino y un plan, el cual, Señor, es un camino de fe, de servicio, de obediencia. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes, a crecer en tu gracia, a crecer en fe, a crecer en amor, a crecer en esperanza. Y a cada día, Señor, entender mejor y disfrutar más tu evangelio. Cada día, Señor, a disfrutar tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, a ser guiados por tu santidad, a aborrecer el pecado y amar tu justicia. Y, Señor, pues que use nuestras vidas para dar a conocer tu glorioso evangelio. Y si alguien, Señor, está siendo confundido con esas doctrinas heréticas, pues úsanos con amor y con sabiduría para saberlos llevar a tu palabra. Pero sobre todo, Señor, a compartir tu evangelio con aquellos que aún no lo conocen. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, porque cuando buscamos tu reino y tu justicia primeramente, todo lo demás, Señor, viene por añadidura. En el nombre de Jesús, amén. Padre.